Ahora viene nuestro panel, el panel Caminos de Acompañamiento para la Toma de Decisiones, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tener 4 ponentes, cada uno va a tener 15 minutos y van a ser distintos temas, va a ser uno detrás de otro, y posteriormente van a venir las preguntas que ustedes mismos les pueden hacer a los ponentes. La maestra tiene gran pasión por el servicio y la educación familiar y el acompañamiento de jóvenes y adultos. Bienvenida, Claudia. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Carla y Renzo. Pues gracias también a todos los organizadores de este congreso. El día de hoy me va a tocar hablar acerca de la tutoría académica, que es una de las cosas que más me apasiona de mi trabajo. Y bueno, les comento que la tutoría académica es una de las formas de acompañamiento más básicas y, si me permiten decirlo, más indispensables en cualquier nivel educativo. Un tutor tiene la gran responsabilidad de estar atento a las necesidades de sus alumnos. Debe de ser capaz de analizar la situación actual donde se encuentra el alumno, ver las aristas, las posibilidades y además tener una visión de lo que podría llegar a ser y hacia dónde se podría llegar a desarrollar, lo que en educación Vygotsky llama la zona de desarrollo próximo. Pero la magia de un tutor no radica en ver solamente esto de una manera clara, sino sobre todo recae en la habilidad de acompañar al alumno para que él o ella se dé cuenta solitos de su gran capacidad. Y no solo eso, sino que desde el punto de vista educativo, un tutor es ese educador que ayuda a encender el fuego que trae el alumno. No se trata de decirle al alumno el camino que como personas más experimentadas sabemos que es el correcto. Eso sería muy fácil, tanto para nosotros como para ellos. Se trata de ayudar a que el alumno mismo encuentre esa chispa, esa motivación, ese elemento que lo va a mover a su transformación personal. Quisiera regresarme un poco porque creo que lo dije muy rápido. El papel de un tutor no es decidir por el alumno. ¿Cuántas cargas morales estarían involucradas en dejar que alguien decida por mí, ¿no? Y si no fuera una buena decisión, ya sé a quién echarle la culpa. No, no, no. El papel de un tutor es aquel de acompañar desde un ambiente de calidez y confianza a que el alumno tome la mejor decisión y sea lo suficientemente capaz y responsable de asumir las consecuencias de sus acciones. Un tutor académico necesita entender que su labor educativa es potencializar las capacidades de sus alumnos, es ayudarlos a que reconozcan sus habilidades, sus fortalezas, que trabajen en ellas y también que se encuentren con sus puntos débiles, de tal suerte que las capacidades trabajadas ayuden a compensar lo que en algún momento podrían ser sus desafíos personales. En los ojos de un tutor académico se refleja lo que pensamos de los alumnos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de espejearles lo que son y lo que pueden llegar a ser. Cuando un alumno entra en un diálogo con un tutor, espera tal vez inconscientemente un lugar cálido donde se confíe en él. Y es lo que estamos llamados a hacer con ellos, hacer que la confianza en ellos mismos crezca a partir de nuestra propia confianza puesta en ellos. Se trata de revalorar la antropología pedagógica que va desde el cuestionarnos los paradigmas sobre nuestro propio papel educativo. ¿Quién soy yo? Como mi papel como tutor, ¿qué represento yo para mis alumnos? ¿Quién estoy llamado a ser todos los días? Hasta entender quiénes son aquellos que están del otro lado de nuestro mensaje educativo. ¿Quiénes son nuestros alumnos? Cada uno de ellos. ¿Qué representan ellos para mí? ¿Cuánto estoy llamado yo mismo a aprender de ellos? Y esta antropología pedagógica se basa en el hecho de que todos, maestros, alumnos, tutores, padres de familia, todos tenemos dos notas constitutivas, la educabilidad y la educatividad. La primera se refiere a la perfectibilidad o a la mejorabilidad del ser humano. Decía el doctor Lerma Hasso que la educación que tiene el hombre es la educabilidad que tiene el hombre es la gran esperanza y el gran aliento del mundo. Que el hombre sea educable
es el hecho más trascendental de la historia humana. Aquí radica nuestra esperanza educativa, en que podemos mejorar. Podemos ser hoy una mejor versión de nosotros mismos que la que fuimos ayer. La segunda nota constitutiva se refiere a la educatividad, la capacidad del ser humano de trascender en el otro a través de su ayuda y de comunicarle al otro todo lo que es capaz de llegar a ser. Los tutores académicos tenemos estos lentes educativos en donde comprendemos que nuestros alumnos tienen un gran potencial de perfeccionarse día a día, paso a paso. Además de que vemos en ellos también grandes maestros de quienes podemos aprender infinidad de cosas. El acompañar a nuestros alumnos en el proceso de autodescubrimiento es apasionante. Es ir con ellos para que vayan dándose cuenta de ese punto en el que converge su talento y su pasión, o sea, su elemento, como bien lo nombró Sir Ken Robinson. A través de las estrategias pedagógicas concretas, por ejemplo, saber cuál es el estilo de aprendizaje de nuestros alumnos, entender cuál es su inteligencia múltiple predominante, conocer cuál es su tipo de personalidad. Podemos implementar estrategias de aprendizaje que ayuden a nuestros alumnos a poder exprimir al máximo su tiempo de estudio. Y no me refiero solo al tiempo de estudio previo a exámenes, ¿no? Sino sobre todo al aprendizaje para la vida, el que los ayuda a vivir con integridad su día a día. Un tutor académico está llamado a conectar de tal forma con los alumnos que pueda tener la sensibilidad de lanzar aquellas preguntas desafiantes que mueven las conciencias de los alumnos y los animen a actuar en favor de su rendimiento. Esa conexión solo es posible a través de la construcción de un espacio de encuentro donde ambos, tutor y alumno, logren desarrollarse y crecer. Este encuentro dentro de la tutoría académica es la creación de un ámbito de comunicación y fecundidad, donde cada realidad personal, el tutor y el alumno, oferta a las otras sus cualidades y sus riquezas. Esto nos lleva a entender que no hay tutorías iguales, que dependen mucho de quienes están en el papel de los tutores y de los alumnos. Es más, podríamos decir que incluso cuando es el mismo tutor y el mismo alumno, pero en diferentes momentos, el encuentro va a ser diferente. Depende de las voluntades de ambos que este encuentro sea fructífero y significativo. Este ámbito de encuentro que se da en la tutoría académica pretende crear una cultura de la colaboración viva, abierta, crítica y flexible. El tema que nos reúne hoy, la toma de decisiones, implica la construcción de ese espacio seguro, donde se pueda jugar con diferentes bloques, donde se presenten de manera objetiva las diferentes posibilidades, se evalúe las causas y las consecuencias de cada opción de manera crítica y sin prejuicios, pero sobre todo las bondades del espacio educativo que brinda la tutoría académica nos permite equivocarnos y aprender de nuestros errores. Optar por un pensamiento creativo que nos lleve a romper esos esquemas e ir más allá de lo que conocemos, siempre buscando esa zona de aprendizaje donde podamos ser nuestra mejor versión. La toma de decisiones, a diferencia de lo que se podría pensar, implica de parte del tutor mucha escucha, atención profunda en lo que el alumno está diciendo con sus palabras, pero también con su cuerpo y con su comportamiento día a día en los pasillos, en los salones. Si el alumno está en una disyuntiva importante que se atreve a traer a este espacio de tutoría, el tutor está llamado a poner toda su atención en lo que le está quitando el sueño al alumno. Muchas veces los alumnos vienen no para que los aconsejemos, sino para que creemos ese ámbito de encuentro donde puedan ellos escuchar la profundidad de sus palabras. Si es un hecho trascendental para el alumno, también lo es para el tutor y debe ponerse en conexión con él para poder empatizar, analizar el problema, evaluar las decisiones y acompañar al alumno en la toma de la mejor decisión.
Las decisiones que se pueden llevar al encuentro de tutoría pueden llegar a ser académicas, vocacionales, profesionales o hasta personales. Si los alumnos tienen alguna cuestión que los esté rebasando, no tendrán cabeza para pensar ni en ensayos, ni en tareas, ni en trabajos, ni en exámenes. En esos momentos cuando el tutor debe tener un tacto especial, una sensibilidad para escuchar, para acompañar y en los momentos necesarios para canalizar a los alumnos con algún profesional de la salud mental dependiendo de la naturaleza de lo acontecido. Los tutores necesitamos mirar a los alumnos no solo en su papel escolar, sino en su ser integral y complejo, donde son parte de un sistema familiar y de un sistema social que les está marcando parámetros que no los determinan, pero sí los influyen. Cuando nos enfrentamos entonces a decisiones como qué carrera estudiar, en qué área me voy a especializar, cómo estudio mejor historia, quién me puede ayudar a entender estas ecuaciones, etcétera, es necesario ver el panorama completo del alumno que está confiando en nosotros para acompañarlos en su proceso. La tutoría académica permite tener un plan de acción que nos lleve a lograr que los alumnos vayan alcanzando objetivos como aprendizaje autónomo, el desempeño académico de excelencia, el compromiso de trabajo bien hecho, la responsabilidad de asumir las consecuencias de las acciones. Para esto, la tutoría académica se puede basar o puede usar estrategias de diferente índole. Mis favoritas son el análisis de lecturas que aportan valor al proceso de toma de decisiones concreto que el alumno está llevando. Cuando podemos ver nuestra disyuntiva reflejada en papel, personificada en otros nombres, ganamos cierta objetividad que antes tal vez no teníamos por estar inmersos en esa tormenta. El trabajo de la tutoría rinde frutos no en los 30 o 45 minutos que pueden estar los alumnos con el tutor, sino en el espacio que corre de una sesión de tutoría a la otra. Por eso, siempre me gusta terminar mis sesiones de tutoría con la pregunta concreta: ¿qué vas a hacer con respecto a lo que estuvimos platicando de aquí a la próxima vez que nos veamos? Esta pregunta ayuda a devolverles la responsabilidad a los alumnos y a brindarles la oportunidad de tomar las riendas de su labor educativa. Por último, quisiera decir que ese espacio de creatividad que surge a partir de la tutoría académica trae una conexión profunda entre corazones. Cuando de verdad se pudo dar una comunicación auténtica y se compartieron en este espacio seguro las motivaciones más profundas, el sentimiento que surge entre el tutor y el alumno es inigualable. Es un sentimiento de compartir algo que los trasciende. Es un sentimiento de gratitud por estar acompañados. En resumen, la tutoría académica es una forma básica y cercana de acompañamiento. Se da a los alumnos de cualquier nivel educativo. El tutor ve en el alumno su gran potencial y está llamado a demostrárselo. El espacio de tutoría académica es un ámbito creativo de encuentro, donde ambos tutor y alumno pueden y deben crecer. La principal herramienta de un tutor es la escucha activa. La tutoría académica puede servir de puerta para la posible canalización con profesionales de la salud si el caso lo amerita. Las herramientas pedagógicas ocupadas durante las sesiones de tutoría deben ser practicadas entre las sesiones para que den fruto. La tutoría académica brinda la posibilidad de la conexión entre corazones y ante ese suceso, lo único que queda decirle a los alumnos es: gracias por dejarme acompañarte en este momento de tu vida. Muchas gracias, Carla y Renzo. Hasta aquí mi participación. Muchísimas Gracias, gracias, Claudia. Claudia. Ha estado súper interesante tu participación. Hablar un poco de esa tutoría académica y el seguimiento empático deben tener también los educadores. Ahora vamos a dar pase a Héctor Sampieri, coach y licenciado en Ciencias de la Familia. Es casado y padre de 3 hijos.
en México. Así que le damos pase a Héctor. Bienvenido. Bienvenido, Héctor. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros. Muchos saludos, Carla y Renzo, gracias por la presentación y gracias a quienes nos acompañan esta tarde en el Congreso. He preparado una pequeña presentación para acompañar el tiempo de exposición que se me ha dado para este panel y déjenme platicarles que voy a hablar sobre algo que me apasiona y me gusta y ahí sé que corro el riesgo de poder pasarme más del tiempo, entonces trataré de ser muy prudente en el uso del tiempo para que podamos aprovechar esta experiencia de encuentro a través del Congreso. Hoy quisiera platicar 3 asuntos muy concretos y muy definitivos. El primero es, ¿qué es coaching? Tratar de entender esta herramienta de acompañamiento personal. En segundo lugar, decir, ¿para qué es útil el coaching? ¿De qué me sirve el coaching? Y por último, ¿qué puedo decidir con esta herramienta? Creo que vale la pena platicar un poco y profundizar sobre eso. Y para iniciar, para meternos en el tema de qué es coaching, lo primero que yo quisiera comentar y lo primero que yo quisiera compartir es que si tú buscaras en Google ahorita qué es coaching, te saldrían 500 millones de respuestas posibles. Es decir, es un término que parece estar de moda y que mucha gente le ha metido ese término a alguna actividad de desarrollo humano para que suene moderno, para que suene pegador, para que la gente compre y se utilizan a veces las palabras como ganchos. Mucho de lo que te vas a encontrar como coaching probablemente no lo sea. Si yo voy con un coach para que me diga lo que tengo que hacer, la realidad es que no estoy yendo con un coach. Si yo voy con un coach que me ayuda a descubrir lo que a mí me conviene hacer en este momento de mi vida, de acuerdo a mis valores, mis aspiraciones, mis sueños y mis posibilidades, efectivamente estoy con un coach. ¿Qué no es el coaching? El coaching no es un proceso directivo, es decir, a diferencia de la mentoría que ya nos fue platicada, el coach va a generar preguntas que ayudarán a la persona a descubrir aquellas partes del reto o del desafío que experimenta que no alcanza a ver. No es un lavado de cerebro, no es una secta extraña. Yo entiendo que por ahí hay una leyenda negra del coaching, precisamente porque mucha gente ha manoseado el concepto y ha generado una interpretación errónea del mismo. Si nosotros hablamos de coaching, no estamos hablando de nada de lo que tú puedes ver ahora en la pantalla. Lo que sí es coaching para nosotros es un proceso de acompañamiento. Quiere decir que tiene una metodología, que tiene una manera de llevarse a cabo, que tiene una serie de pasos y que requiere certificación y cualificación en el profesionista que va a desempeñar este proceso de coaching. Necesitamos platicar que el coaching tendrá una oportunidad de escucha atenta, tendrá una oportunidad para diseñar planes y programas, ayudará también a generar unos puntos de partida para la posibilidad de la persona. Una de las diferencias importantes con otras metodologías es que el coaching es una herramienta de una conversación horizontal. En la mentoría, el mentor tiene una experiencia de vida de la cual alguien desea aprender. En la tutoría, que ya nos han explicado también, hay un tutor con una experiencia definitiva que ayuda a los nuevos estudiantes o a los más jóvenes estudiantes a favorecer un proceso de aprendizaje. En el caso del coaching, la conversación es horizontal. El coach no es el gurú, el coach no es el experimentado en el reto o en el desafío que la persona enfrenta. A través del diálogo dentro del coaching buscamos encontrar respuestas, pero estas respuestas tratan de ser encontradas en la interioridad de la persona, tratan de ser encontradas en aquello que la persona tiene como experiencia de vida, como conocimientos, como posibilidades, como alternativas, como nuevos derroteros o nuevos caminos que puede emprender para continuar su desarrollo. Estamos diciendo que buscamos las respuestas a los problemas y a los desafíos de las personas que acompañamos en coaching desde los recursos que las personas tienen, desde lo que ya cada persona es y puede aportar para resolver el problema que enfrenta, para resolver el desafío que le llama o para resolver cómo hacer mejor lo que ya está haciendo bien.
Con esto, me gustaría hacer un matiz entre el coaching y otras de las herramientas de acompañamiento que hemos visto ahora. La relación con el coach se vuelve una relación mucho más directa, no de admiración por cuánto sabe, no de respeto por toda la experiencia que tiene, sino de confianza porque me ayuda a ver cosas que no alcanzo a descubrir por mis propios medios, que no alcanzo a darme cuenta por lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando en un momento determinado. Fíjate, una de las frases que más me gustan para definir esta profesión. Esta es una frase de Tim Gallwey, a quien ves ahora en pantalla. Tim Gallwey fue un entrenador de tenis que empezó a trabajar con este método de hacer preguntas y ayudarle a las personas que querían aprender tenis cómo jugar mejor. Se dio cuenta que cuando asumía el papel de instructor y lanzaba muchas instrucciones a la gente, las personas no lograban tener un desempeño adecuado. Pero cuando les hacía preguntas para que ellos analizaran y reflexionaran lo que estaban haciendo, ahí las personas alcanzaban un mejor desarrollo. Por eso Tim Gallwey nos dice, consiste en liberar el potencial de las personas para que puedan llevar su rendimiento al máximo. Esta es la diferencia sustantiva con otras maneras de acompañamiento. Consiste el coaching en ayudarles a aprender en lugar de enseñarles cosas. En lugar de decirles es por aquí o es por allá, sino mira cómo puedes aprender y a partir de lo que tú tienes alcanzar una posibilidad de resolver un desafío o algún inconveniente. ¿Cuál es la utilidad de un método como este? ¿De qué nos va a servir trabajar coaching? Muchos de los clientes que algunas veces he atendido con coaching dicen, oye, es que vengo a que me digas lo que tengo que hacer. Y entonces tengo que explicar a lo que me dedico, cómo trabajo y de cómo no van a encontrar aquí esas recomendaciones o sugerencias o recetas, porque no es mi papel. Mi papel es ayudar a que tú encuentres tu receta. Pero entonces, ¿de qué sirve? Yo hablaría de 3 asuntos que nos dan un enfoque muy claro del coaching para enfrentar desafíos puntuales y concretos. El primero es que, como he venido diciendo, el coach no es el experto en la vida de la persona. El coach no es experto en los retos que la persona le plantea. El coach es experto en preguntar, en indagar, en poner la curiosidad al servicio de lo que la persona requiere o necesita. En segundo lugar, lo relevante en el proceso de coaching no es la perspectiva del coach, no es la visión del coach, sino la visión del cliente. ¿Cómo está viendo él la realidad? ¿Cómo está viendo él el desafío? ¿Cómo está viendo ella lo que le preocupa? ¿Cómo está viendo ella las emociones que experimenta? ¿Y de qué forma vamos a poder encontrar una solución a lo que parece que no tiene solución? Los consejos, las recomendaciones y las sugerencias del coach deben ser autogestionadas para asegurar la eficacia del proceso. Esto quiere decir que en coaching trabajamos con personas que encuentran un adecuado contacto con la realidad. Personas que no están presas de alguna patología, personas que no están presas de algún inconveniente que les impida, de alguna herida emocional profunda, que aquí no puede ser atendida y que en esta herramienta no puede ser resuelta y que nosotros como coaches tendríamos que canalizar. Presuponemos que las personas que buscan el coaching tienen claro conocimiento de la realidad que enfrentan y desde ahí quieren mejorar aquello que viven. Como tercer aspecto, te diría que el encuentro de coaching es un encuentro distinto y trascendente a cualquier otra conversación con algún amigo. No es coaching irte a tomar café con tus cuates, con tus amigos por las tardes. Es realmente participar de una relación de encuentro que está cimentada en valores, que está cimentada en actitudes como la confianza, como el respeto, como la veracidad, como el asombro, como la presencia plena, como la apertura creativa, como la curiosidad y búsqueda y muchas otras actitudes que permiten que dos personas se encuentren para resolver un desafío. En el coaching trabajamos en el aquí y en el ahora. No podemos abordar las experiencias difíciles y complicadas del pasado para resolver situaciones emocionales profundas. No es la herramienta para hacerlo. Esto requerirá otro tipo de servicio y otro tipo de acompañamiento.
La utilidad posible está en que el coaching es como la mentoría con su diferencia, una brújula, pero una brújula que la persona va llevando para que le vaya orientando. Y el coach va haciendo preguntas que le permiten a la persona encauzar su desarrollo personal y profesional desde la plenitud humana posible. Para eso los coaches, por lo menos los coaches dialógicos que nos hemos formado en el Instituto Juan Pablo II, trabajamos con una metodología que asegura que las personas tengan claro el sentido, que tengan claro el momento presente, que tengan claro el momento del camino, de la estrategia, de la opción que van a desarrollar y que tengan claras las relaciones sustantivas que les permiten también desarrollarse en su vida. Esto cimentado en una antropología adecuada, como decía nuestro querido Juan Pablo II. Una antropología personalista que reconoce la integralidad del ser humano en lo físico, en lo espiritual, en lo psicológico, en lo social, en lo trascendente. Necesitamos hablar de un coaching que no esté cerrado a la trascendencia y que no niegue que la dimensión espiritual, religiosa y trascendente de la persona es fundamental para el proceso de acompañamiento. Si nosotros trabajamos desde esta brújula, con estas preguntas que van calibrando el camino de las personas, revelamos la utilidad posible del coaching. ¿Qué puedo decidir con esta herramienta? Porque son herramientas para tomar decisiones. Bueno, déjame plantearte que este coaching que queremos hacer y que con el cual queremos servir y acompañar debe tener preguntas eje. Debe tratar de responder estas 3 preguntas que ves ahora en pantalla. ¿Quién soy yo ahora en este momento de mi vida? ¿Quién quiero, puedo, anhelo y debo ser? Algunas escuelas de coaching serán enemigas públicas del deber. Pero el deber es también importante porque en el deber puedo descubrir un camino de perfeccionamiento y de mejora. Y por último, ¿qué debo hacer yo para lograr el cambio en mi persona? Se dice que la palabra coaching viene de carruaje, de mover de aquí a allá, de trasladar, de movernos de un sitio al otro. Y en ese sentido, estas 3 preguntas serán importantísimas para el proceso. Lo que sí, déjame decirte, hay algunos asuntos que no son materia de coaching. Por favor, no busques un coach para ver si te conviene o no seguir con tu noviazgo, o si te conviene o no valorar una opción de matrimonio. Ahí probablemente este acompañamiento se pueda quedar corto en la integralidad que requiere una decisión tan trascendente. Por favor, no busques un coach si necesitas ayudar a alguien a rehabilitarse de adicciones. Ahí se requiere otro tipo de acompañamiento. Los coaches podemos sumar en cosas concretas y específicas, como la rutina de alguien que está tratando de desintoxicarse de alguna sustancia. Pero no, el coaching no está creado para eso, no está creado para resolver estas problemáticas que tú estás viendo ahora en pantalla, para resolver situaciones de violencia, para resolver situaciones de depresión clínica, para resolver situación de trastornos alimenticios, de separación o de divorcio o de matrimonio a la hora de hacerlo o no hacerlo. El coach no es el profesionista especializado en eso. Por eso aquí en este congreso vas a conocer de la consultoría, vas a conocer ahora del acompañamiento familiar, lo que sí puede ayudarte esta estrategia de trabajo con la persona. ¿Qué es entonces la materia del coaching? La materia del coaching es lo práctico. Es el enfoque de organización, es el enfoque de decisión de carrera o de vocación profesional. Ahí creo que los coaches para los más jóvenes podemos trabajar muy bien. Muchos de mis clientes, que a lo mejor ahorita están aquí, que también han seguido este congreso, han tratado de revisar cuál es la profesión que les toca. Y hemos juntos descubierto cuál es la profesión que pueden ayudar a desenvolver en la vida cotidiana. Decisiones de proyectos, iniciativas, emprendimientos, objetivos de mejora personal, cambios de empleo, transiciones laborales, cambios de residencia, cosas que son prácticas, ahí el coach puede aportar muchísimo. En el enfoque práctico del sentido de vida, estos valores y estas virtudes, ¿cómo las voy a vivir en mi trabajo? Estos valores y estas virtudes que digo que tengo, ¿cómo las voy a vivir en mi estudio? Estos valores y virtudes que tengo, ¿cómo me van a hacer mejor? Tenemos que ir en esta ruta desde lo que soy a lo que quiero, puedo y debo ser.
Este es el horizonte que el coaching puede dar a través de un profesional cualificado, certificado, bien entrenado y sobre todo, como te decía, que no niegue la trascendencia espiritual. En coaching decimos la mejor versión personal. Eso, en nuestra fe, le llamamos santidad. Y el coaching puede sumarse reconociendo la integralidad de la persona, la posibilidad que tiene la persona de trascender a resolver esas cosas prácticas de la vida cotidiana que a veces nos parecen, nos ofuscan o nos saturan. Yo con esto terminaría mi intervención de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Muchas gracias por tu ponencia. Ahora damos pase a nuestro tercer panelista. El maestro Marco Lome es esposo y padre de 3 hijos, comprometido con la sociedad. Bienvenido, Marco. Gracias. Acompañar a la familia no solo es un arte, sino todo un reto. Hoy en día nos damos cuenta de tantos problemas que afronta la familia. Padres desbordados por los berrinches, caprichos o indisciplina de sus hijos, dificultades para la comunicación entre los miembros de la pareja, violencia verbal, física, psicológica entre los miembros de la pareja o en el matrimonio o en la familia. Adolescentes encerrados permanentemente en su cuarto, dependientes hasta la adicción de las nuevas tecnologías. Muchísima conectividad, pero mínima comunicación familiar. Tutores que reciben a padres que les plantean sufrimientos y dificultades enormes sin saber qué decirles o qué hacer. Padres que pierden los nervios ante las demandas de atención de los hijos. Sobreprotección familiar que da lugar a indefensión aprendida y pasividad en los hijos. Dificultad para poner normas y reglas en casa. Dificultades para gestionar bien las emociones ante las tensiones creadas en casa por los hijos o las decisiones familiares. Abusos de alcohol y consumo de sustancias tóxicas entre muchos jóvenes y también en los padres de familia. Desórdenes sexuales y emocionales en adolescentes. Efectos afectivos devastadores en los hijos de padres separados. Perdón, creo que me silenciaron. ¿Sí sigo escuchándome? Sí, Marco, te escuchamos. En fin, podría estar dando miles y miles de situaciones por las que hoy se afronta las dificultades que afronta la familia. Pero no miremos hacia otro lado. Estas situaciones y otras muchas, y que quizás muchos de ustedes también podrían aquí verbalizar, ya tan generalizadas que parecen presentarse como un horizonte a veces normalizado, son fuente de sufrimiento y dolor profundo en muchas familias. Este panorama resulta de tal intensidad que reclama a gritos que haya quien atienda, sane y se ocupe de las familias. Estas familias reclaman ser acompañadas. Pero no nos referimos aquí al acompañamiento terapéutico de un psicólogo, necesario sin duda en situaciones de desórdenes emocionales o trastornos de comportamiento. Nos referimos al acompañamiento personal de alguien bien formado que permita a las familias, a los matrimonios y a los jóvenes y a los adolescentes, etcétera, tener lucidez para su situación, sobre los caminos que pueden transitar para salir adelante de la mejor manera y que les permita aliviar y sanar sus sufrimientos. Necesitan, pues, de personas expertas en el arte de acompañar. Ante esta situación crítica de tantas familias, matrimonios, adolescentes, niños, parece que el signo de los tiempos pasa porque muchas personas, padres, profesores, tutores, sacerdotes, psicólogos, orientadores, agentes de pastoral familiar, personal sanitario, terapeutas, etcétera, se preparen de modo especial en el arte de acompañar. Pero, ¿qué es acompañar? Acompañar es una actividad amorosa. La verdad más profunda del ser humano es que somos porque somos amados. Y una de las formas de manifestar y realizar el amor, es decir, de tratar a una persona como tal,
es acompañarla en el camino de su vida. Agradezco de antemano al Instituto Juan Pablo II la oportunidad que me ha dado de explorar diferentes formas de acompañamiento. Entiendo que el tiempo es limitante. Solo busco dar una visión global sin agotar toda la riqueza que implica el acompañamiento familiar. ¿Qué busco mostrar? Primero, mostrar las características del acompañamiento que subyacen en el acompañamiento familiar. Segundo, qué características del acompañamiento familiar nos ayudan a la toma de decisiones. Y finalmente, mostrar cómo este acompañamiento ayuda en la toma de decisiones comunitarias o familiares. Primero, ¿cuáles son las características del acompañamiento? Primera característica, el acompañamiento es un encuentro. El centro de este encuentro siempre es el acompañado o los acompañados, y no el acompañante, ni las técnicas o procedimientos. Quien acompaña junto a los acompañados, estando ahí, haciéndose presente, pero sin imponerse o sustituir al otro, creando así un espacio de confianza y seguridad. Segunda característica, el acompañamiento es un acto de donación. Acompañar supone caminar junto a otro de forma donativa. Quien acompaña se da a aquel a quien acompaña. Esto resulta importante tenerlo en cuenta para que el acompañamiento nunca termine siendo una actividad técnica en la que se aplican un conjunto de protocolos de actuación o de procedimientos o herramientas. Consiste en una actividad en la que quien acompaña se dona al acompañado o a los acompañados para ser impulso, apoyo y fuente de posibilidades para su vida. Y tercera característica, en definitiva, el acompañamiento es un arte que se aprende y un camino que recorremos junto a las personas que acompañamos. Una vez que he desvelado lo que es el acompañamiento, ¿cómo será el acompañamiento familiar? ¿Cuáles son las características del acompañamiento familiar que ayudan a una buena toma de decisiones? Una de las primeras características que ayudan a la toma de decisiones es que hay que tener una mirada comunitaria. No se centra primeramente en lo que es disfuncional, sino lo que se centra es en la familia. Esto tiene unas perspectivas positivas. No se centra este tipo de acompañamiento familiar, lo que quizás en algunas terapias hemos encontrado, que solo se fijan en lo que es disfuncional en la familia, sino lo primero que aborda es qué es lo funcional, qué hay de positivo. ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias viven en un ambiente abrumador de mucha negatividad y dejan de ver lo positivo que sí tienen? Por lo tanto, esta mirada comunitaria y positiva nos ayuda a primero caminar sobre lo que es positivo. Esta mirada comunitaria nos dice que detrás de una persona hay una familia, sea cual sea o haya sido esta familia. Es lo que en psicología o en orientación familiar se suele llamar una perspectiva sistémica, es decir, dirigido a todo el sistema, que en nuestro caso es una comunidad de personas. Preferimos llamarle mirada comunitaria porque una comunidad es más que un sistema. Esta mirada comunitaria se centra en las relaciones, en el nosotros, en lo que ocurre en la comunidad, aunque sin dejar de atender a las personas concretas. Da voz y atiende a la familia, al nosotros. El nosotros tiene su propia estructura y sus propios recursos. Por eso, en esta mirada comunitaria atendemos, primero, a las diversas relaciones que por diadas tienen unos y otros. Padre-madre, padre-hijo, madre-hijo, hermano-hermana. ¿Y qué peso tiene cada una de estas diadas en el conjunto familiar? Atiende pautas y patrones de comportamiento y de comunicación comunes a los miembros de la familia. Atiende esquemas cognitivos y suposiciones básicas que subyacen al acompañamiento de la comunidad. Así, por ejemplo, la idea rígida en algunos padres o adolescentes de la importancia extrema de traer buenas notas a casa, o la suposición de que es necesario estar siempre todos juntos, o la idea de que a papá hay que dejarle tranquilo cuando llega a trabajar, o la idea de que las cosas de la casa son cosa de la madre, o de que la limpieza y el orden es primero,
nos muestran que hay esquemas cognitivos que trabajar. Otra de las cosas que atiende son los bucles de retroalimentación en el comportamiento, como por ejemplo la madre o padre que etiquetan a sus hijos acusándoles de ser de una u otra manera. El hijo se comporta así, como se espera de él, y esto refuerza la etiqueta así. Del mismo modo, se da un bucle cuando la madre se queja de que yo tengo que hacerlo todo. Pero como ella, en efecto, tiende a ocuparse de todo, los demás no lo hacen. Y esto retroalimenta la queja de la madre. Atiende las conexiones entre una actuación de un miembro y una respuesta de otro. Por ejemplo, un padre iracundo da lugar a un hijo inhibido. Un padre permisivo trae consigo un hijo rebelde o pasivo. Una madre sobreprotectora trae consigo un hijo incapaz de afrontar dificultades y de comprometerse. Atiende la función que tiene determinado comportamiento en la comunidad. Por ejemplo, el niño que se encierra en su habitación para evitar el sufrimiento por la falta de atención de los padres. O el niño que grita como resultado de la tensión entre los padres o como llamada de atención por un conflicto que no es capaz de comentar por timidez. Y finalmente atiende una función de determinado problema. Toda situación de tensión o de conflicto en familia es una llamada a desbloquear la situación buscando un nuevo orden. Y así sucede en todas las crisis matrimoniales, con hijos adolescentes, con hijos en emancipación, etc. Porque en el fondo también busca en este determinado problema meterlo dentro del ciclo vital, que también es importante identificar para saber tomar unas buenas decisiones. Así, no es lo mismo las reglas que se ponen en hijos en la primera infancia o en la segunda infancia que tener hijos en la adolescencia y la juventud. Otra característica de este acompañamiento familiar es que tiene principios básicos. ¿Cuáles son estos principios básicos? Primero, un cambio en un miembro de la familia afecta a toda la familia. Segundo, cada persona es voz de la comunidad. Tercer principio, se trabaja con toda la familia, pues todos son responsables de su propia convivencia. Cuarto, se ofrecen instrumentos a la comunidad para que se vean como comunidad y vean su situación y comportamiento de una forma objetiva y real. Y finalmente, el último principio, el protagonista del acompañamiento familiar es la familia y también la responsable. Tercera característica de este acompañamiento familiar, tiene herramientas de acompañamiento básicos. El arte de preguntar, el arte de escuchar, el arte de responsabilizar, el arte de desbloquear las actitudes que bloquean la relación, como la culpabilización, la victimización, ponerse a la defensiva, la ironía, la burla, la indiferencia. El arte de ofrecer herramientas para afrontar los problemas propios de la familia, el arte de descubrir los desencuentros y provocar encuentros, el arte de ofrecer herramientas para provocar el cambio y el arte de establecer un proyecto familiar. Todo proceso de acompañamiento necesita un método, pero no un método como fin en sí, sino como instrumento que está sustentado por una antropología personalista, integradora, realista, que dota de sentido, de un para qué, lo que da lugar al acompañamiento de personas y familias. La pregunta surge, ¿cómo acompañar o cómo acompañar ayuda a una buena toma de decisiones? Desde nuestra perspectiva, el acompañamiento es un proceso orientado al crecimiento y maduración integral de la persona en familia y de la familia al completo, que pasa por diversos momentos que clarifica una buena toma de decisiones, como verbalizar las necesidades de los miembros de las familias, como provocar autoconocimiento por parte del matrimonio y la familia, desde la que se evalúa la situación y sus potencialidades y dificultades, como postular la situación ideal a la que se quiere caminar comunitariamente, o como establecer objetivos concretos en función de la situación, de las posibilidades y de los ideales que permitan caminar, afrontar o desbloquear la situación, como potenciar y lograr el pleno desarrollo personal de cada uno de los miembros de la familia, como potenciar y mejorar las relaciones interpersonales y su comunicación, como potenciar la familia o el matrimonio como comunidad,
o cómo afrontar eficazmente las situaciones dolorosas, bloqueos y crisis en cada uno de los momentos del ciclo vital de un matrimonio, pareja, familia y de la de sus miembros. Ofrece procesos de sanación familiar. Ofrece la elaboración de un plan de acción en el que se fijan objetivos y herramientas para conseguirlos. Y finalmente, ofrece herramientas y capacitación para que puedan realizar este camino. Te da herramientas para que tú puedas afrontar este camino. En este acompañamiento, que no está centrado en el que acompaña, sino en los acompañados, no se centra en estar dependiendo del que acompaña, sino que la familia es experta y tendrá las herramientas para afrontar su situación. Finalmente, en este acompañamiento que nos ayuda a la toma de decisiones en la familia, el que acompaña también ofrece feedback, retroalimentación, evaluación de resultados, que constituye en el fondo el modo en que la familia va construyendo en nosotros. Termino. El acompañamiento familiar es un acto de amor. La familia es el lugar donde se aprende a amar y ser amado. Hoy en día hay muchas familias necesitadas, no solo por las fragmentaciones o las dificultades por las que pasan, o porque no tienen un camino o herramientas para superar estas fragmentaciones, sino necesitadas de amor y de aprender a amar. Esta propuesta de acompañamiento familiar, desde esta mirada comunitaria, nos muestra de manera latente que la familia no es el problema hoy en día, sino que la familia es la solución. Gracias. Marco, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y me gustó sobre todo estas últimas frases que nos decías, ¿no? Y cuánta importancia tiene rescatar hoy el valor fundamental de la familia en la sociedad. Muchas gracias, Marco, y damos el pase a nuestro cuarto panelista. Sí, que es el presbítero doctor Fernando Favó. A ver, ¿está en mute ahorita? Está en mute, de repente puede activar el audio. ¿Ya? Ahora sí. Bendito sea Dios. Ya estamos. Bienvenido, padre. Bienvenido, padre. Le damos la palabra. Muchísimas gracias. Necesito, nada más diga a Mitzi que me comparta, me dé la posibilidad de compartir pantalla. Creo que ya está. Ya, perfecto. Así es. Pues vamos adelante, disculpen las molestias. Tenemos que hablar ahora desde otro plano, que es el plano de la fe. Vamos a hablar del acompañamiento espiritual. No se trata aquí de saber lo que tú quieres, sino lo que quiere Dios. No se trata de entender cómo ves tú las cosas, sino entender cómo las ve Dios. No se trata aquí de saber lo que sueñas, lo que son tus ideales, sino lo que Dios sueña para ti. No se trata de una realización personal, sino de llegar a la plenitud vocacional. Y todo esto es muy difícil, sobre todo hoy, en el tiempo que nos toca vivir, que no es solo una época de cambios, sino que es realmente un cambio de época, como ha repetido ya varias veces el Papa Francisco, ¿no? Aparentemente el hombre de hoy tiene muchos medios, más que nunca, para encontrar el camino de la felicidad, pero aún así parece sumamente insatisfecho, ¿no? Paradójicamente, cuando debería ser más feliz, pues en realidad hoy es difícil ser feliz, es difícil encontrarte con personas plenamente felices. Y nosotros sabemos desde la fe que la única respuesta a los grandes interrogantes del corazón humano, a la gran sed que hay en el corazón de cada hombre y cada mujer, la única respuesta, la única solución es el encuentro personal y transformante con la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Solo quien se encuentra con Él, y cito al Papa Francisco, puede vivir el gozo de saberse infinitamente amado por el Padre como hijo redimido. Y quisiera anotar estas palabras del Papa Francisco en Evangelii Gaudium porque reflejan mucho el estado del alma de muchas personas, de muchos de nosotros, quienes se dejan salvar por Él
son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. La dirección espiritual es un camino de alegría, de profunda alegría. Bien, ¿qué es la dirección espiritual? ¿O qué es la orientación moral? ¿O qué es el acompañamiento espiritual? Porque esto tiene muchos nombres. Yo les confieso que cuando hablaba Héctor Sampieri me vino una distracción. Él entró a Google para ver cuántas veces salía esto del coaching. Yo pues tuve la tentación de entrar a ver cuántas veces sale dirección espiritual, ¿no? Y pues son nada menos que 32.100.000 veces, ¿no? Para decir que el término pues es usado y abusado, y que también aquí pues es difícil a veces aclararse, ¿no? El acompañamiento espiritual, entonces, en síntesis, podríamos decir que es una guía para facilitar ese encuentro personal con Cristo, ¿no? ¿Qué es el secreto? Él es la solución, decíamos, la respuesta a todas las preguntas, a todas las necesidades del corazón humano. Y fruto de este encuentro, pues tiene que nacer el entender, ¿no?, qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y también tiene que nacer de ese encuentro la fuerza, un dinamismo interior para ir actuando con la gracia de Dios, esa voluntad de Dios para mí, ese sueño de Dios para mí. En esencia, eso es la dirección espiritual. Y implica tres cosas, tres pasos, implica un camino, no necesariamente se dan en este orden, ni necesariamente son cosas aisladas, muchas veces pues se dan a la vez o en un orden diverso, ¿no? Pero tratando un poco de esquematizar lo que podrían ser los pasos o la estructura de la dirección espiritual, podríamos decir que hay un primer momento que podríamos definir como el momento del encuentro. Un encuentro con Cristo, un encuentro personal, profundo, transformante con Jesucristo, con la persona de Cristo, pero también un encuentro con uno mismo. Encontrarme, descubrirme a mí mismo, como dice Juan Pablo II, como don de Dios. Descubrir que todo lo bueno que yo tengo es gracia, es un don que he recibido de Dios. Y descubrirme también como un don para los demás. Descubrir que Dios me ama mucho y que eso implica saber reconocer y agradecer esos dones, esos talentos que Dios ha ido sembrando en mi vida, en mi alma, y agradecer y reconocer también los propios límites y verlos como una oportunidad positiva de amar, de crecer, de superarme. Y este encuentro profundo con la persona de Cristo, ese encuentro profundo con mi propia persona, se realiza de diversas maneras, por diversos caminos, fundamentalmente a través de la oración. Y fíjense que digo oración, no rezos. Ese encuentro personal de corazón a corazón con el Señor, sobre todo en el Evangelio, en la cruz y en la Eucaristía. Se realiza a través de la vivencia digna y plena de los sacramentos. Se realiza a través del examen de conciencia, hecho no como un checking espiritual, sino como una toma de conciencia del amor de Dios y de la necesidad de responder al amor con amor. Es fruto, ese conocimiento profundo de Dios y de nosotros mismos, de un camino espiritual donde uno va aprendiendo. Y para eso tiene un padre espiritual, un amigo, un hermano mayor si ustedes quieren, pero hermano de carne y hueso, con los mismos límites, con los mismos problemas que tú tienes. Un hermano, un padre, un amigo que te ayuda a que vayas aprendiendo a verte a ti mismo, a ver al mundo, a ver a los demás como los ve Jesús. Y eso transforma. Eso dinamiza el corazón. Eso abre los horizontes de nuestra vida. Un segundo momento en la dirección espiritual es el momento del discernimiento, que consiste en entender lo que Dios quiere de mí
y querer eso que Dios quiere de mí. Porque no basta entender. Hay que implicar la voluntad, hay que implicar el corazón, las emociones, los sentimientos. Y aquí entra, como decimos, el entendimiento, la voluntad y todo el mundo de las emociones, de los sentimientos, de las pasiones. Ese discernimiento espiritual del que estamos hablando no es fácil, porque a veces no existe una respuesta única para algunas preguntas, para algunas situaciones que hay que afrontar en la vida espiritual, en el apostolado, en la vida profesional, en la familia. No hay recetas prefabricadas. Ese discernir del que estamos hablando puede referirse a decisiones trascendentes, profundas, pues el rumbo de la propia vida. Antes Marco hablaba de acompañar a las familias. Bueno, hay momentos muy importantes en la vida de una familia o en la vida de una persona, decidir si se casa o no se casa. Héctor lo mencionaba antes, hay decisiones muy trascendentes, pero la dirección espiritual a veces también plantea respuestas a situaciones o a cuestiones puntuales. El discernimiento espiritual, quisiera aclarar esto, no es principalmente una decisión prudencial que examina ventajas y desventajas de las diversas opciones. Eso es importante, hay que hacerlo. Dios nos ha dado la razón para que la usemos. Tenemos que pensar, tenemos que valorar causas, consecuencias, ponderar muy bien nuestras elecciones. Pero el discernimiento espiritual es algo diverso, es algo que va más allá. Es un escuchar la voz de Dios que nos llama a elegir lo que más nos lleva al fin de nuestra vida. No a elegir cosas buenas, sino a elegir las cosas mejores. Y todo esto a la luz del Evangelio, teniendo en cuenta los signos de los tiempos, la situación actual, concreta de mi vida. No es fácil, no es fácil. El Papa Francisco dice en Gaudete et Exsultate, en el número 172, que un buen discernimiento y esa acogida de la voluntad de Dios, o sea, el discernir cuál es la voluntad de Dios y querer eso para mí, dice el Papa, conducen a una mayor coherencia de vida entre lo que se es y lo que se profesa, y a una creciente fidelidad y responsabilidad en el cumplimiento de los deberes contraídos con Dios, con la Iglesia, con los demás. Deja en el alma la alegría de Cristo y lleva el sello del Espíritu, es decir, de la audacia y de la profunda alegría. Y esto, como ustedes pueden comprender, es lo contrario del conformismo o la ley del mínimo esfuerzo. La dirección espiritual, si es verdaderamente dirección espiritual, te lleva a crecer, te lleva a esa plenitud vocacional de la que antes hablábamos. Y hay un tercer momento que podríamos llamar el momento de la realización. Encuentro, discernimiento. En este tercer momento hablamos ya del hacer, de la realización en mi vida de la voluntad de Dios con la gracia de Dios. Esto es fruto sobre todo de ese conocimiento y experiencia personal de Dios. Es fruto también de un discernimiento bien hecho. Y es fruto también de la docilidad a la gracia, porque no estamos solos en este camino. El primer interesado en que yo llegue a mi plenitud, en que yo sea feliz, es Dios. Pero todo esto se concretiza en la elaboración de un programa de vida, de un proyecto de vida. El plan de vida consiste en poner negro sobre blanco, en forma muy concreta, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo lo voy a hacer?
saber qué medios necesito para ello, qué obstáculos tengo que superar, qué virtud tengo que trabajar positivamente para crecer, para realizar esa voluntad de Dios en mi vida. Y también saber cómo voy a ir revisando y dando seguimiento a todo este trabajo. Porque no basta estar muy motivados, no basta hacer las obras bien, hay que ser perseverantes, hoy, mañana, pasado y siempre. Es todo un programa de vida que en esencia, ustedes lo entenderán muy bien, pues implica tomarme muy en serio las cosas de Dios, como Dios se toma muy en serio todas mis cosas. Y todo esto en un clima de gran libertad interior y de amor a Jesús y de amor a los demás. Para descubrir ese algo más que me falta, pues ahí está el padre espiritual, el director espiritual, o una madre espiritual. Esa persona que decíamos antes vive esa paternidad espiritual, que es un hermano, que me ama sinceramente, que se entrega, que es un compañero de viaje, pues no es el que está por encima de mí, está a mi servicio. El que está por encima del director espiritual y del dirigido es el Espíritu Santo, que es el verdadero director espiritual del alma. No se trata de escuchar al dirigido, ni se trata que el dirigido escuche al director, se trata de escuchar a Dios, de encontrarse con Dios, de dejarse amar por Dios y hacer su voluntad. Concluyendo, en la dirección espiritual no se trata solo de superarme humana o espiritualmente para ser feliz y para realizarme plenamente o para sentirme bien. Se trata de poner a Dios en el centro de nuestra vida. Se trata fundamentalmente de vivir el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Y desde ese amor de Dios, amar a mis hermanos. Cuando Dios está en el centro de mi vida, cuando Dios está en su sitio, las otras cosas en mi vida personal, en mis estudios, en la vida profesional, en la vida familiar, todo lo demás se pone en su sitio. Cuando Dios está en su sitio, es mucho más fácil manejar todo lo demás. Y ahí está el empeño, el trabajo, el camino espiritual. Y cuando Dios está donde tiene que estar, entonces sí que nuestra vida se transforma. Entonces sí que llegamos a esa plenitud, a esa felicidad, a ese compromiso con Dios y con nuestros hermanos. Y entonces sí que cambiamos el mundo. No es cosa de un día, como ustedes pueden entender, es trabajo de toda una vida. Y en esto, repito, no estamos solos. El primer interesado es Jesucristo. Él quiere que yo sea feliz, Él quiere que yo tenga una vida plena, que yo no sea un esclavo y viva con la libertad y el amor de los hijos de Dios. Y en ese servicio, pues hay muchos sacerdotes, religiosos, laicos, comprometidos con la Iglesia, religiosas, santas religiosas, ¿no?, que pues acompañan a muchas almas. Pidamos mucho a Dios que pues nos mande pastores, guías, pero pidamos también que seamos dóciles a la gracia de Dios, que vivamos abiertos a Dios, buscando su voluntad, porque ese es el camino de nuestra felicidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, padre. Padre Fernando. Nos ha quedado bastante claro el tema del acompañamiento espiritual, ha sido muy preciso, muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. Tenemos una pregunta por cada panelista, porque ahí el tiempo
se nos ha hecho un poquito justo, pero las preguntas que hemos seleccionado están muy buenas, así que empezaremos con la maestra Claudia. Sí, la pregunta hay que tratar de ser un poco concretos también, para que nos pueda alcanzar el tiempo para todos en la respuesta. La pregunta va, ahora que estas tutorías son virtuales e impiden ver de cerca las capacidades y reacciones de los acompañados, ¿qué reto se nos impone como tutores online, ¿no? Bajo este contexto pandémico que estamos pasando? Buenísimo, Renzo. Muchas gracias, Carla, también por la pregunta. Efectivamente, es una pregunta que pusieron en YouTube y la contesté rápido y dije, qué bueno que me la hacen acá para poder extender un poco, porque YouTube nada más me dejaba poner 200 caracteres. La hizo Eli Neira, muchas gracias. Es todo un reto, ¿no? Bueno, hay que ocupar pues los medios tecnológicos como el que tenemos ahorita, ¿no? Prender la cámara, prender el micrófono y estar los dos, tutor y alumno, como en toda la disposición para poder tener este encuentro. Le comentaba un poco de las herramientas pedagógicas educativas que nos pueden ayudar a darle un seguimiento personalizado a nuestros alumnos, ¿no? Por ejemplo, en esta sesión de Zoom hay 692 personas, más otros cientos que están en YouTube, y aún así se puede dar una educación, una atención personalizada. Y entonces yo puedo nombrar Elineira, muchas gracias, de entre todos ellos, y le puedo contestar la pregunta. Entonces, hay que ocupar las herramientas pedagógicas o las herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar para poder, a su vez, ayudar a los alumnos, ¿no? Algo que me gusta mucho a mí hacer es, tengo unos cuestionarios de Forms, perdón, en donde se los mando a mis chicas tutoreadas y entonces van ahí contestando qué vimos hoy, si lo que vimos fue suficiente, si les hubiera gustado hablar de otro tema, cuándo va a ser la siguiente vez que nos vemos, cuál es el acuerdo al que llegamos, ¿no? Entonces creo que eso ayuda para que también los alumnos estén como conscientes y sobre todo, saben, es que está bien difícil, pero no nos podemos ver a los ojos. Entonces, tratar de ver a la cámara cuando estás hablando, porque si ves a la cámara, ya no ves a la persona, ¿no? Pero trata de ver a la cámara, es la manera en la que puedes ver a los ojos al otro, ¿no? Y bueno, es retar nuestra creatividad pedagógica para inventar una y mil formas de poder crear ese ámbito de encuentro. Muchas gracias. Perfecto, A ti, buenísimo. muchísimas gracias. Tan importante generar ese ambiente, ¿no? Al menos de forma digital. De confianza, Y de ¿no? confianza, Es sí. difícil a través de una pantalla, pero bueno, Sí. nos toca. Muchas gracias, Claudia. La siguiente pregunta es para Héctor, para el licenciado Héctor. Existen muchas instituciones que dicen certificar como coaching. ¿Dónde y cómo certificarnos con este enfoque de antropología personalista? Gracias por la pregunta. Trataré de no expandirme tampoco demasiado, pero diré que cuando uno se encuentra con un programa de coaching que le prometen la capacitación y la certificación, uno tiene que revisar un poco el planteamiento del programa y ver qué incluye y cuál es la metodología y qué aspectos presenta el programa. Los coaches que procuramos ser profesionales nos certificamos ante algo que se llama la International Coaching Federation. Y las escuelas que entrenan en coaching tienen que tener una acreditación por parte de este organismo internacional. Entonces, un primer punto es saber si el programa que te ofrecen es un programa que está certificado o no. Primera cosa que plantearía sobre la mesa. ¿Cuánto dura un programa de certificación? Dependiendo del modelo, entre 65 y 100 horas. Cualquier formación de coaching menos de ese tiempo, yo tendría mis reservas y mis dudas. Hay muchos modelos, hay muchas escuelas. Yo recomendaría por lo menos para las personas que están aquí con nosotros interesadas en desarrollarse en esta profesión, por lo menos dos modelos. El coaching cognitivo, que en nuestro país tiene fuerte presencia con un sacerdote teresiano, Luis Jorge González, y que está muy enfocado al ámbito educativo y que está muy abierto y mucha consonancia con la espiritualidad y la trascendencia. Y por otro lado, el propio modelo que el Instituto ha traído a México, que es el modelo de coaching dialógico, en el que varios de los que estamos aquí nos hemos formado, del Instituto de Desarrollo Directivo Integral de la Universidad Francisco de Vitoria. Nuestro propio instituto tiene algunos diplomados que, si bien no son formación como tal para certificarse como coaches, sí presenta una sensibilización profunda de lo que este modelo personalista puede ofrecer al mundo del coaching. Para aquellos que estén interesados, estoy dejando ahora en el chat
un pequeño recurso que amplía este tipo de explicación sobre la certificación de coaching. Muchas gracias. Buenísimo, licenciado Héctor. Ahí están dejando justo el artículo, ¿no? Los pasos necesarios para certificar como coach, así que si quedaron ahí algunas dudas, pueden complementarlo ahí. Y bien, tenemos también una pregunta para el maestro Marco Lomé, y es, ¿cómo se aprende a amar en familia con una visión comunitaria y dar un acompañamiento ante las dificultades por las cuales atravesamos? Gracias por la pregunta. Creo que el tiempo es muy limitante para abordar todo este tema. Hay un filósofo español, Ortega y Gasset, que habla sobre yo y mis circunstancias. Y parafraseando un día un profesor, Ortega y Gasset, decía que cada uno es cada uno con sus cada unadas. Cada matrimonio es cada matrimonio con sus matrimoniadas. Y cada familia es cada familia con sus familiadas. Es decir, lo primero que podría decir de cómo aprender a amar, lo primero que tenemos que hacer es ir al origen. Quizás como esto que Carol Wojtyła nos platica mucho en la teología del cuerpo. Ir al origen es no solamente cómo aprender a amar, sino cómo aprendí a amar. Y todos aprendemos a amar en nuestra familia. Por eso se dice que el lugar donde se aprende a amar y ser amados es en la familia. Y creo que es importante reconocer esto. ¿Cómo fue el modo en que yo aprendí a amar? Y aquí entran un papel importante nuestros papás. Gary Chapman, que tiene este libro de los 5 lenguajes de amor, habla precisamente de esto. Primero, reconocer cuál es mi lenguaje de amor, pero no basta solamente con reconocer cuál es mi lenguaje de amor, sino también saber, comprender y entender cuál es el lenguaje de amor de los demás. Cosa que en los matrimonios y en las familias a veces no se hace. Y uno se vuelca hacia sí mismo y solo quiere recibir, mas no dar. Entonces hay que aprender a abrirse. 2, hay que regresar al vínculo. Muchos de los problemas familiares o matrimoniales no tienen que ver tanto con la relación comunitaria o familiar, sino con uno mismo. Entonces, revisa primero tus heridas. ¿Qué es una herida? Una carencia de amor. Y que a lo mejor vas soltando tus babas, por decirlo así, por todos lados, creyendo que los demás te hacen daño, te culpabilizas, te victimizas y te etiquetas a ti mismo, pero en realidad es algo que tú tienes que solucionar. Mi esposa deja su taza de café por todos lados y yo me enojo. El problema no es que mi esposa deje el café por todos lados. Es que a mí me causa un problema. ¿Por qué me causa un problema? Que luego hago un problema matrimonial y me desgasto. Analiza dentro del vínculo qué creencias limitantes tienes, tus expectativas, tus etiquetas. Como para de esta manera también cambia tú para que cambie tu relación familiar. Finalmente, para afrontar las dificultades y los problemas. Las dificultades y problemas son oportunidades de crecimiento. Hay que verlos de manera positiva. A mí me han llegado personas a terapia de pareja que me dicen, Marco, por favor, ya quiero acabar con mis problemas. Y le digo, mira, te equivocaste. Yo no estoy para acabar problemas. Te voy a dar herramientas para que afrontes tus problemas. No para que se acaben, porque siempre vas a haber problemas, porque son parte de la vida. Entonces, ya lo decía Arjona, el problema no es el problema. Entonces, ¿qué hago o qué te invito en este acompañamiento? Te daré herramientas para que afrontes tus problemas, pero no acabes con tu relación matrimonial ni con los miembros de tu familia. Hay gente que golpea duro al cónyuge o a los hijos y con eso no termina con los problemas. Atiende al problema y cuida a las personas. 3, aprende a dar voz a todos. Escúchalos. A veces las dificultades se dan por una mala comunicación o por una interpretación no adecuada de los mensajes. Y no estamos acostumbrados a escuchar. Interrumpimos, sermoneamos, ninguneamos y evadimos. Aprender a escuchar al otro con una escucha activa.
presente físicamente, pero presente emocionalmente con todos los sentidos, lo que dice y lo que no dice. Cuarta, responsabilízate. Si tú hiciste algo, acéptalo y aprende también a pedir perdón. A veces por no dar perdón, por no pedir perdón, se hacen unas bombas de tiempo y aprende a dar perdón. Finalmente, pon acción. Sin acción no hay solución. Ya lo dice Karol Wojtyła, la acción es lo que autodetermina a la persona. La acción es lo que autodetermina el nosotros en la familia. Y solo la acción nos dará respuestas a las soluciones. Por ejemplo, si tú como mamá haces siempre todo y los demás no responden y tú dices, es que si no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Pues déjalo de hacer. Eso es en el ámbito sistémico lo que se llama una paradoja, una directiva paradójica. Haz totalmente, déjalo para que provoques un cambio y entonces valorarán lo que tú eres como persona y valorarán también lo que tú haces como persona. Para eso, muchas veces y ante algunas dificultades, necesitamos de alguien que nos acompañe, de un familiólogo, de un director espiritual, de un coach. Y hay que aprender a pedir ayuda para que nos dé las herramientas necesarias para vivir comunitariamente y entonces sí, transformar nuestra casa en un hogar de amor. Buenísimo. Muchas gracias, maestro Marco. Vamos con la última pregunta para el padre Fernando. ¿Quién puede ser un director espiritual? ¿Únicamente sacerdotes o también podrían ser consagrados y laicos? Bueno, pues mira, es una pregunta fácil, pero muy difícil. Puede ser director espiritual una persona que se haya encontrado con Dios, que ame a Dios y que ame a sus hermanos. Y que dé testimonio con su propia vida de eso, ¿no? Para decirlo muy simple, quizás se pueda entender mal, pero para mí está muy claro. Un ateo no puede explicar la Biblia, ¿sí? Y aunque tú tengas mucha inteligencia en muchos cursos y muchas certificaciones, no basta eso. Tienes que ser una persona que sabe escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque vas a acompañar a la persona a que se encuentre con Dios, encontrándose consigo mismo, con sus límites, y tienes que saber descubrir, como decía Héctor, poner las preguntas adecuadas para que esta persona descubra cuáles son sus límites, en dónde se tiene que superar, para que descubra todo lo que Dios ha sembrado en su vida y se anime a trabajar. Tienes que ayudarle a hacer un programa de vida. Tienes que saber acompañarle para que se encuentre con Dios en la oración. Si no oras, pues ¿cómo vas a acompañar a una persona a que se encuentre con Dios en la oración? O en los sacramentos, o haciendo un examen de conciencia, o viviendo pues esa dimensión apostólica, porque tú te encuentras a Dios muchas veces en los demás. Aprendes muchísimo de los demás, ¿no? Pues una persona que no vive eso en primera persona, pues ¿cómo va a acompañarte en ese camino? Y también un hombre que sepa escuchar a las personas, a los hombres, a los niños, a los ancianos, un hombre enamorado de las almas, ¿sí? Un hombre que no sea un bicho raro, para decírtelo en pocas palabras, o una monjita que, como dice el padre Francisco, no tenga cara de pepinos a la vinagreta, de esos que los ves tan amargados que sales corriendo, ¿no? Una persona profundamente alegre. Yo a veces le digo a los padres, medio en broma, medio en serio, ¿no? Si no sabes cuánto cuesta un pan o un litro de leche, o cuál es el salario mínimo, mejor no des dirección espiritual, porque no vas a entender los problemas reales de la gente. Tienes que entender, empatizar con las personas, vivir en la vida real de las personas, porque si no, no los puedes acompañar. El director espiritual de Juan Pablo II, el hombre que le marcó desde su juventud, fue un santo laico. Así que director espiritual puede ser cualquier persona que ama a Cristo sinceramente, que se ha encontrado con Él y que ama a sus hermanos. Y si quieren un signo, algo que puede ser indicativo, que a lo mejor a ti Dios te va a pedir
que acompañes espiritualmente a tus hermanos, hay un dato que nunca falla. Cuando las personas, aunque seas feo o fea, aunque no seas de los que van a fiestas, ¿no?, te buscan tu consejo, aunque luego con los demás te critiquen y se rían de ti, cuando te buscan ellos, quizá es señal de que Dios a ti te está pidiendo que te lances. Un director espiritual no pone anuncios en internet para buscar clientes. Las almas lo buscan. Bien, yo creo que con eso está claro. Está clarísimo. Sí, muy reflexivo. Muchas gracias, padre. Y a todos nuestros panelistas, ya con esta ha sido la última pregunta y damos fin a nuestra sección de panel, que ha sido súper buena, nos ha clarificado varios temas, y vamos a continuar entonces con el Congreso. Sin más, vamos a presentar a nuestra primera panelista, que es la maestra Claudia Orozco.